3:17 de la madrugada. En este preciso momento, mientras escuchas esto, alguien en algún lugar del mundo está recibiendo una llamada que no debería existir, una llamada desde un número que fue desconectado hace más de 15 años y cuando esa persona conteste, si es que lo hace, escuchará algo que cambiará su vida para siempre, algo que no podrá olvidar, algo que la perseguirá cada noche a la misma hora exacta hasta que finalmente comprenda lo que realmente significa. Pero para entonces ya será demasiado tarde, porque hay llamadas que no puedes colgar, hay voces que no puedes silenciar y hay secretos que el tiempo se niega a enterrar. Esto no es solo una historia de terror, es una advertencia. Y si alguna vez tu teléfono suena exactamente a las 3:17 de la madrugada, más te vale que no contestes, porque lo que estás a punto de escuchar podría salvarte la vida o condenarte a repetir el mismo error que cometieron decenas de personas antes que tú. Quédate hasta el final de este video, porque voy a revelarte algo que nunca había contado antes, algo que me pasó a mí personalmente con esta llamada. Y créeme cuando te digo que no vas a poder dormir tranquilo después de saberlo. Todo comenzó en el verano de 2008, en un pequeño pueblo de las afueras de Portland, Oregón, un lugar donde todos se conocían, donde las puertas se dejaban sin llave y donde nada extraordinario sucedía jamás. Hasta aquella noche de julio, cuando el teléfono de Sarah Mitchell sonó por primera vez a las 3:17 de la madrugada. Sarah era enfermera en el hospital local. Estaba acostumbrada a llamadas nocturnas, emergencias de último momento, compañeros pidiendo que cubriera turnos inesperados. Así que cuando su móvil vibró sobre la mesita de noche, iluminando su habitación con ese resplandor azulado característico, su primer instinto fue contestar sin mirar la pantalla. Medio dormida, deslizó el dedo sobre la pantalla y se llevó el teléfono al oído. «Hola», murmuró con voz pastosa. Del otro lado de la línea, solo silencio. Pero no ese silencio vacío de una llamada cortada, era un silencio denso, pesado. El tipo de silencio que se siente vivo, que respira contigo, que espera algo. «Hola», repitió Sarah, esta vez más alerta. «¿Quién es?». Entonces lo escuchó, un susurro, tan bajo que al principio pensó que era solo estática de la línea, pero no, era una voz que pronunciaba palabras que no podía distinguir claramente, como si alguien hablara desde muy lejos o desde debajo del agua. Sarah sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo en esa voz, en su tono, en su cadencia, le resultaba profundamente perturbador. «No puedo oírte. Habla más fuerte o voy a colgar». La voz se detuvo. Durante unos segundos que parecieron eternos, Sarah solo escuchó su propia respiración reflejada en el auricular. Y justo cuando estaba a punto de colgar, la voz volvió, esta vez más clara, esta vez pronunciando dos palabras que helarían la sangre de cualquiera. «Ya viene». Sarah apartó el teléfono de su oído como si quemara. Miró la pantalla. El identificador de llamadas mostraba un número que no reconocía. Un número con un prefijo antiguo, de los que ya no se usaban en la zona. Pulsó el botón rojo para cortar la llamada y dejó el teléfono sobre la mesita, con el corazón golpeándole el pecho. Intentó convencerse de que había sido una broma. Algún adolescente aburrido jugando con llamadas aleatorias. O tal vez una mala conexión que había distorsionado la voz de alguien intentando contactarla por alguna emergencia real. Se dio la vuelta en la cama, cerró los ojos y trató de volver a dormir. Pero no pudo, porque en el fondo de su mente, en ese lugar donde habitan los miedos primitivos que nunca logramos racionalizar completamente, Sarah sabía que aquello no había sido normal. Aquella voz no era humana, o al menos no era completamente humana. A la mañana siguiente, agotada por la falta de sueño, Sarah llegó a su turno en el hospital arrastrando los pies. Le contó a su compañera Jennifer sobre la extraña llamada mientras preparaban medicaciones para la ronda matutina. Jennifer se rió, le dijo que probablemente había sido un marcador automático defectuoso o algún sistema de telemarketing mal programado. Sarah quiso creerle. Anotó el número en un papel y prometió bloquearlo cuando llegara a casa. Pero cuando llegó la noche siguiente y Sarah se metió en la cama, una parte de ella estaba alerta, esperando. Y efectivamente, a las 3:17 de la madrugada su teléfono volvió a sonar. Esta vez, Sarah miró la pantalla antes de contestar. Era el mismo número, exactamente el mismo. Sintió la tentación de ignorar la llamada, de dejar que saltara el buzón de voz. Pero la curiosidad, esa maldita curiosidad humana que nos impulsa a mirar incluso cuando sabemos que no deberíamos, la hizo deslizar el dedo sobre la pantalla. «¿Quién eres?», exigió Sarah, intentando sonar más firme de lo que se sentía. «¿Qué quieres?». La misma voz, el mismo susurro distante y ahogado. Pero esta vez las palabras fueron diferentes. «Corre». Y luego un sonido que Sarah tardaría días en poder describir adecuadamente. Era como pasos pesados sobre un suelo de madera. Y después algo que sonaba como una puerta abriéndose. Una puerta con bisagras oxidadas que chirriaban en la noche. Sarah colgó inmediatamente. Bloqueó el número. Apagó el teléfono, se levantó de la cama y encendió todas las luces de su apartamento.
revisó las cerraduras de las puertas y las ventanas 2 veces. Se preparó una taza de té de manzanilla, que no logró calmarle los nervios, y se quedó despierta en el sofá hasta que amaneció. Si sientes que esta historia está empezando a ponerse intensa, espera a escuchar lo que pasó después. Pero antes, si estás disfrutando este contenido, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Cada semana subo casos y misterios que no vas a encontrar en ningún otro lugar. Y déjame un comentario diciéndome si alguna vez has recibido una llamada extraña en mitad de la noche. Me encantaría leer tus historias. Durante los siguientes días, Sara intentó convencerse de que todo había terminado. Había bloqueado el número. Había tomado precauciones. Incluso había considerado cambiar su número de teléfono, aunque eso implicaría notificar a docenas de contactos y actualizar su información en el hospital. Decidió esperar, ver si las llamadas se detenían por sí solas. Pero en el fondo, Sara sabía la verdad. Sabía que aquello no había terminado. Porque cada noche, cuando el reloj marcaba las 3:17 de la madrugada, ella despertaba. Aunque no hubiera ninguna alarma, aunque no hubiera ningún sonido, su cuerpo simplemente la arrancaba del sueño exactamente a esa hora, como si algo dentro de ella estuviera sincronizado con aquel momento específico. La tercera noche, después de bloquear el número, Sara no recibió ninguna llamada. Se sintió aliviada. Tal vez Jennifer tenía razón. Tal vez solo había sido un sistema automatizado defectuoso que finalmente había borrado su número de su base de datos. Se permitió relajarse un poco. Incluso logró dormir varias horas seguidas. La cuarta noche tampoco hubo llamada. Sara empezaba a sentirse tonta por haber reaccionado de manera tan exagerada. 2 llamadas extrañas no significaban nada en realidad. Vivimos en una era de spam telefónico constante, de robocalls y estafadores que marcaban números al azar. Había sido una coincidencia que ambas llamadas llegaran exactamente a la misma hora. Eso era todo. Pero la quinta noche algo cambió. A las 3:17 de la madrugada, Sara despertó con el corazón acelerado. Su teléfono no estaba sonando. No había ningún ruido en el apartamento. Todo estaba en silencio, excepto por un detalle que hizo que su sangre se congelara en las venas. Su teléfono fijo estaba sonando. El teléfono fijo que nadie usaba ya. El teléfono que ni siquiera estaba segura de que siguiera conectado a ninguna línea activa. Ese antiguo aparato blanco que había venido con el apartamento y que ella había dejado sobre una mesita del pasillo, más como decoración que como dispositivo funcional. El timbre resonaba en la oscuridad. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Sara se quedó paralizada en su cama, con las sábanas apretadas contra su pecho, mirando hacia la puerta de su habitación que daba al pasillo, donde ese maldito teléfono seguía sonando. No vayas, no contestes, vuelve a dormir. Era solo su imaginación, tenía que serlo. Pero el teléfono seguía sonando. Y algo en su interior, algo más fuerte que el miedo, la impulsó a levantarse, a caminar descalza por el suelo frío de madera hasta el pasillo, a extender una mano temblorosa hacia el auricular. Lo levantó, se lo llevó al oído y esperó. Sara susurró la voz. Esta vez no había distorsión. Esta vez la voz sonaba clara como el cristal. Y Sara la reconoció. La reconoció porque era imposible no hacerlo. Era una voz que no había escuchado en 15 años. Una voz que no podía estar al otro lado de aquella línea porque su dueña había muerto en un accidente automovilístico cuando Sara tenía 17 años. Era la voz de su hermana mayor. Era la voz de Emily. Susurró Sara, y su propia voz se quebró al pronunciar ese nombre. Emily, eres tú. Tienes que escucharme, dijo la voz de Emily. Y ahora había urgencia en su tono. No te queda mucho tiempo. Necesito que recuerdes. Necesito que recuerdes lo que realmente pasó aquella noche. ¿Qué noche? ¿De qué estás hablando? La noche del accidente. Sara, la noche que cambió todo. La noche en que dijiste que no recordabas nada, pero sí recuerdas. Siempre lo he recordado. Solo que enterraste la verdad tan profundo que te convenciste de que nunca existió. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Sara. Su mente era un torbellino de confusión, miedo y una tristeza tan profunda que amenazaba con ahogarla. Aquello no podía estar sucediendo. Era un sueño, una pesadilla, un episodio psicótico provocado por el estrés y la falta de sueño. No eres Emily, logró decir finalmente. Emily murió. Tú no eres real. Soy tan real como aquella noche, Sara. Tan real como la decisión que tomaste. Tan real como la verdad que has estado ocultando todos estos años. Y ahora el tiempo se acaba. Porque lo que hiciste aquella noche tiene consecuencias. Y esas consecuencias están a punto de alcanzarte. Yo no hice nada, gritó Sara, y su voz resonó en el apartamento vacío. Yo estaba en casa, dormida. Tú fuiste la que salió con tus amigos. Tú fuiste la que subió ese coche con un conductor ebrio. Yo no tuve nada que ver con tu muerte. Silencio al otro lado de la línea. Un silencio tan absoluto que Sara se preguntó si la llamada se había cortado. Pero entonces la voz volvió, más suave ahora, casi compasiva. Quédate hasta el final de este vídeo, porque ahí es donde voy a revelarte el verdadero secreto detrás de estas llamadas. El secreto que Sara finalmente descubrió
y que cambiará por completo tu percepción de toda esta historia. No te lo puedes perder. El teléfono se cortó. Sara se quedó allí de pie, en el pasillo oscuro de su apartamento, sosteniendo el auricular de un teléfono que teóricamente no debería funcionar, temblando de pies a cabeza. Las lágrimas seguían cayendo, pero ahora no eran solo de miedo, eran lágrimas de algo más profundo, algo que había estado enterrado durante 15 años y que ahora comenzaba a emerger como un cadáver que sube a la superficie de un lago. Sara no durmió el resto de aquella noche. Se sentó en su sofá con todas las luces encendidas, abrazándose las rodillas contra el pecho, mirando fijamente la pared como si allí pudiera encontrar respuestas a preguntas que tenía demasiado miedo de formular en voz alta. Cuando amaneció y los primeros rayos de sol entraron por su ventana, Sara tomó una decisión. Tenía que volver. Tenía que regresar a aquel pueblo donde creció, a la casa de sus padres, a los lugares que había evitado durante 15 años. Porque si algo de aquello era real, si existía aunque fuera una mínima posibilidad de que aquellas llamadas no fueran solo alucinaciones producto de su mente fracturada, entonces necesitaba respuestas. Llamó al hospital y pidió una semana de vacaciones. Hizo una maleta pequeña, subió a su coche y condujo durante 5 horas hasta llegar a Millbrook, el pueblo donde había pasado los primeros 17 años de su vida. El pueblo que había jurado nunca volver a visitar después del funeral de Emily. Millbrook no había cambiado mucho. Seguía siendo ese lugar tranquilo y pintoresco que parecía atrapado en el tiempo. Las mismas tiendas en la calle principal. Los mismos árboles bordeando las aceras. La misma sensación de que allí nunca pasaba nada importante, excepto que sí había pasado una noche de verano, 15 años atrás. Algo terrible había sucedido en aquel pueblo aparentemente perfecto. Sara no fue directamente a la casa de sus padres. En lugar de eso, condujo hasta el cementerio en las afueras del pueblo, aparcó su coche bajo un roble centenario y caminó entre las lápidas hasta encontrar la que buscaba. Una lápida de granito gris, con un grabado simple. Emily Ann Mitchell, 1987-2008. Amada hija y hermana, tu luz nunca se apagará. Sara se arrodilló frente a la tumba. Pasó los dedos por las letras grabadas en la piedra y por primera vez en 15 años permitió que los recuerdos que había mantenido encerrados salieran a la superficie. Aquella noche de julio, la última noche que vio a Emily con vida. Habían discutido. Una pelea terrible sobre algo que ahora parecía tan insignificante que Sara ni siquiera podía recordar de qué se trataba exactamente. Tal vez sobre Emily usando su ropa sin permiso, o sobre Emily olvidándose de recogerla después de su turno en el supermercado local. Algo estúpido, algo trivial, algo por lo que Sara había dicho cosas horribles. Ojalá te fueras y no volvieras nunca, le había gritado Sara a su hermana. Ojalá no tuviera que verte todos los días y recordar lo egoísta que eres. Emily había salido de la casa dando un portazo. Se había ido con sus amigos a una fiesta en el lago. Y Sara se había quedado en su habitación, furiosa y resentida, escuchando música con los auriculares puestos para no tener que pensar en su hermana, hasta que llegó la llamada. A las 3:17 de la madrugada, el teléfono de la casa sonando en mitad de la noche, los pasos apresurados de su madre bajando las escaleras, el grito, ese grito desgarrador que Sara nunca podría olvidar, por más que lo intentara. Emily había muerto en un accidente en la carretera del lago, el conductor había perdido el control del coche, habían chocado contra un árbol, Emily había salido despedida por el parabrisas porque no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Había muerto instantáneamente, dijeron los paramédicos. No había sufrido, pero Sara sí había sufrido. Durante 15 años se había cargado con la culpa de aquellas últimas palabras que le había dicho a su hermana. Durante 15 años se había despertado en mitad de la noche, recordando la pelea, deseando poder retroceder el tiempo y decir algo diferente. Cualquier cosa diferente. Y ahora de alguna manera Emily estaba intentando comunicarse con ella. O al menos algo que pretendía ser. Emily estaba usando su voz. Estaba llamándola. Estaba diciéndole que recordara que si esta historia te está atrapando, déjame un like y compártela con alguien que disfrute de los misterios sin resolver. Y asegúrate de quedarte hasta el final, porque lo que descubrió Sara en los archivos del periódico local te va a dejar sin palabras. Sara pasó el resto de la tarde en la biblioteca pública de Millbrook, pidió acceso a los archivos del periódico local de julio de 2008, buscó artículos sobre el accidente de Emily y lo que encontró la dejó helada. Había algo en los informes, algo que nunca le habían contado, algo que aparentemente había sido minimizado o pasado por alto en medio del trauma familiar. Según el informe policial que el periódico había citado, Emily no era la única que había muerto aquella noche. Había habido otra víctima, una joven llamada Rebecca Torres. Rebecca había sido encontrada en la carretera, a unos 100 metros del coche accidentado. Al principio pensaron que también había sido pasajera del vehículo, pero la evidencia no cuadraba. Rebecca no tenía lesiones consistentes con un accidente automovilístico. Y lo más extraño de todo
Rebeca había recibido una llamada en su teléfono móvil exactamente a las 3:17 de la madrugada, 15 minutos antes del accidente. Una llamada desde un número no identificado que había durado exactamente 43 segundos. Sara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Leyó y releyó el artículo. Buscó más información sobre Rebeca Torres. Encontró un obituario breve. Rebeca había sido una estudiante de último año de secundaria, 19 años, sin familia cercana en el área. Había estado viviendo con una familia de acogida. No había muchos detalles sobre su vida. Era como si hubiera sido una persona casi invisible, alguien que pasó por el mundo, sin dejar apenas huella. Pero había muerto la misma noche que Emily, en el mismo lugar. Y había recibido una llamada misteriosa justo antes de morir. Sara necesitaba más información. Preguntó a la bibliotecaria si recordaba algo sobre aquel caso. La mujer, una señora mayor de cabello gris que había trabajado allí durante décadas, se puso pálida al escuchar la pregunta. «No deberías estar investigando eso, muchacha», le dijo en voz baja, mirando alrededor como si temiera que alguien pudiera escucharlas. «Hay cosas en este pueblo que es mejor dejar enterradas». «Pero necesito saber», insistió Sara. «Mi hermana murió aquella noche. Tengo derecho a saber qué pasó realmente». La bibliotecaria suspiró, se quitó los lentes y se frotó los ojos con cansancio. «Tu hermana no fue la primera», dijo finalmente. «Ni Rebeca tampoco. Han habido otras. A lo largo de los años. Siempre de la misma manera. Una llamada a las 3:17 de la madrugada. Y luego la muerte. A veces accidentes. A veces algo peor. La gente del pueblo lo sabe, pero nadie habla de ello. Es como una maldición. Una maldición que no entendemos y que no podemos detener». «¿Cuántas?», preguntó Sara, sintiendo cómo su voz temblaba. «¿Cuántas personas han muerto?». La bibliotecaria sacó un cuaderno viejo de debajo de su escritorio. Un cuaderno de tapas de cuero gastado, lleno de anotaciones escritas a mano. Se lo entregó a Sara con manos temblorosas. «He estado llevando registro durante 23 años», dijo. «Desde que mi propia hija recibió esa llamada y desapareció sin dejar rastro. Aquí están todos los nombres, todas las fechas, todos los que hemos perdido por culpa de esa maldita llamada». Sara abrió el cuaderno, página tras página de nombres, decenas de ellos, algunos marcados con fechas recientes, otros que se remontaban a décadas atrás, todos con la misma anotación: llamada recibida a las 3:17 de la madrugada, muerte o desaparición en las siguientes 24 horas. Y al final del cuaderno, en la última página con entradas, Sara vio su propio nombre, Sara Mitchell, con la fecha de hace 5 días, la fecha de su primera llamada. Y junto a su nombre, una anotación que hizo que su corazón se detuviera, pendiente de resolución. «Esto no puede ser real», susurró Sara. «Esto es una locura». «Ojalá fuera locura», respondió la bibliotecaria. «Pero lo has visto tú misma, ¿verdad? Has recibido la llamada, has escuchado la voz y ahora estás aquí, buscando respuestas. Porque en el fondo sabes que hay algo más grande que tú, algo más antiguo y oscuro que cualquier explicación racional pueda abarcar». Sara cerró el cuaderno. Su mente era un caos de pensamientos contradictorios. Parte de ella quería salir corriendo de allí, subirse a su coche y conducir lo más lejos posible. Pero otra parte, la parte que había heredado la curiosidad obstinada de su padre y la valentía de su hermana, necesitaba llegar al fondo de aquello. «¿De dónde viene?», preguntó. «La llamada. Tiene que haber un origen. Alguien o algo tiene que estar detrás de esto». La bibliotecaria negó con la cabeza. «He investigado durante años. He hablado con historiadores, con los ancianos del pueblo, con cualquiera que pudiera tener información. Lo único que he podido averiguar es que las llamadas comenzaron hace aproximadamente 50 años, en 1975. Antes de eso, no hay registros de nada similar, pero desde entonces, cada pocos meses alguien recibe la llamada. Y cada vez que sucede, el patrón es el mismo». «¿Cuál es el patrón?». «La persona que recibe la llamada siempre tiene una conexión con alguien que murió en el pueblo, un familiar, un amigo cercano, alguien cuya muerte dejó preguntas sin responder o culpas sin resolver. Es como si la llamada fuera una especie de catalizador, como si estuviera forzando a la persona a enfrentarse a algo que ha estado evitando. Y si no lo hacen, si no enfrentan esa verdad antes de que pasen las 24 horas después de la tercera llamada, entonces ellos también mueren». «La tercera llamada», repitió Sara. «Yo ya he recibido 3 llamadas». La bibliotecaria la miró con una mezcla de compasión y miedo. «Entonces ya es demasiado tarde para ti. A menos que descubras cuál es la verdad que estás evitando. La verdad sobre la muerte de tu hermana. Porque tiene que haber algo, Sara. Algo que no te has permitido recordar. Algo que tu mente bloqueó porque era demasiado doloroso o demasiado aterrador para aceptarlo. Ahora es cuando la historia da un giro que nadie espera. Si has llegado hasta aquí, por favor déjame un comentario diciéndome qué crees que descubrió Sara. Las respuestas más interesantes las leeré en mi próximo vídeo. Y no te vayas todavía, porque en los próximos minutos voy a revelarte el desenlace completo de esta historia». Sara salió de la biblioteca
con el cuaderno bajo el brazo. La bibliotecaria se lo había prestado con la condición de que lo devolviera antes de irse del pueblo. Subió a su coche y simplemente se quedó allí sentada, intentando procesar todo lo que acababa de descubrir. Su teléfono móvil vibró. Un mensaje de texto de su madre. «Cariño, me enteré de que estás en el pueblo. Por favor, ven a casa. Necesitamos hablar». Sara condujo hasta la casa donde creció. Una casa victoriana, de 2 plantas, con un porche amplio y un jardín que su madre mantenía inmaculado. Aparcó en el camino de entrada y se quedó mirando la fachada, recordando todas las veces que había jugado en ese jardín con Emily, todas las noches que se habían sentado en el porche a contar las estrellas, todas las peleas tontas que ahora darían cualquier cosa por poder tener de nuevo. Su madre abrió la puerta antes de que Sara pudiera tocar el timbre. Se veía mayor, más frágil de lo que Sara recordaba. Los últimos 15 años no habían sido amables con ella. «Sabía que volverías», dijo su madre mientras la abrazaba. «Sabía que eventualmente tendrías que regresar». Se sentaron en la cocina. Su madre preparó té, como siempre hacía cuando necesitaba tener una conversación difícil, y entonces, sin que Sara tuviera que preguntar, su madre comenzó a hablar. «Hay algo que nunca te conté sobre la noche en que murió Emily», dijo. «Algo que tu padre y yo decidimos mantener en secreto para protegerte. Pero ahora veo que no hay secretos que puedan mantenerse enterrados para siempre. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz». Sara sintió cómo su pulso se aceleraba. Sus manos temblaban alrededor de la taza de té. «¿Qué es, mamá?» «¿Qué no me contaron?» Su madre respiró profundo antes de continuar. «La noche del accidente, tú no estabas en casa durmiendo, como dijiste. Te vi salir, te vi subir a tu coche y seguir a Emily. No sé por qué lo hiciste. Tal vez querías disculparte por la pelea. Tal vez estabas preocupada por ella. Pero te vi salir, Sara. Y cuando llegó la llamada del hospital, cuando nos dijeron que Emily había muerto, yo sabía. Sabía que tú también habías estado allí». «No», susurró Sara. «No es cierto. Yo estaba en casa. Yo no fui. Tu coche tenía el parachoques delantero abollado cuando lo revisé al día siguiente», continuó su madre, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Había pintura azul en la abolladura, el mismo azul del coche en el que iba Emily. Y encontré tierra del camino del lago en tus neumáticos. Tierra que solo hay en ese lugar específico». Sara sintió como si el mundo se desmoronara a su alrededor. Imágenes fragmentadas comenzaron a parpadear en su mente. Imágenes que había mantenido enterradas durante tanto tiempo que ya no estaba segura de si eran recuerdos reales o pesadillas. Su coche siguiendo al coche de Emily por la carretera oscura del lago. Las curvas pronunciadas. Los faros iluminando la niebla que se levantaba del agua. Y luego algo más. Algo que la hizo apretar el acelerador. Algo que la hizo acercarse demasiado al coche de adelante. «Yo no quería», comenzó a decir Sara, y su voz sonaba como la de una niña asustada. «Yo solo quería que parara. Quería que detuviera el coche para poder hablar con ella, para poder disculparme, pero la adelanté. Intenté bloquearle el paso. Y entonces el conductor del otro coche perdió el control, tratando de esquivarte, terminó su madre, se salió de la carretera y chocó contra un árbol. Y tú seguiste conduciendo. Llegaste a casa, aparcaste tu coche, subiste a tu habitación, y cuando llegó la noticia del accidente, actuaste como si no supieras nada, como si hubieras estado durmiendo todo ese tiempo». Sara estaba sollozando ahora, con todo su cuerpo sacudido por los espasmos del llanto. Los recuerdos fluían libremente, ya sin barreras, ya sin la protección del olvido autoimpuesto. Lo recordaba todo, cada horrible detalle, el sonido del impacto, ver el coche de Emily salirse de la carretera por su espejo retrovisor, el momento de pánico en que decidió no detenerse, no volver, no enfrentar lo que había hecho. Durante 15 años había vivido con una mentira. Había permitido que todos creyeran que fue solo un trágico accidente, que el conductor estaba ebrio y había perdido el control. Nadie había cuestionado esa versión. Nadie había buscado otra explicación. Y Sara había enterrado la verdad tan profundo en su psique que ella misma había terminado creyendo la mentira. «¿Por qué?», susurró Sara. «¿Por qué nunca me lo dijiste? ¿Por qué me dejaste vivir con esa mentira?». Su madre tomó su mano entre las suyas. «Porque ya habías perdido a tu hermana», dijo con voz quebrada. «No podía perderte a ti también. No podía dejar que te destruyeras con la culpa. Pensé que si nunca hablábamos de ello, si simplemente dejábamos que el tiempo pasara, eventualmente podría sanar. Pero me equivoqué, porque los secretos no sanan. Los secretos solo se pudren por dentro hasta que nos consumen». «¿Y Rebeca Torres?», preguntó Sara entre sollozos. «¿Quién era Rebeca? ¿Por qué estaba allí?». Su madre se puso pálida. «¿Cómo sabes ese nombre? Estaba en el periódico. Murió la misma noche, en la misma carretera. Pero nadie me dijo nunca quién era o por qué estaba allí». Su madre se levantó de la mesa. Caminó hasta la ventana de la cocina y se quedó mirando el jardín dándole la espalda a Sara. «Rebeca Torres era la hija biológica de tu padre», dijo finalmente, «de una relación que tuvo antes de que nos casáramos. Una relación que terminó mal y de la que nunca hablamos. Rebeca creció en el sistema de acogida,
sin conocer realmente a su padre, pero cuando cumplió 18 años comenzó a buscar a su familia biológica. Y nos encontró. Vino al pueblo unas semanas antes del accidente. Quería conocer a tu padre. Quería formar parte de esta familia. Sara sintió como si cada revelación la golpeara con más fuerza que la anterior. Emily lo sabía, preguntó. Tu hermana la había conocido en secreto. Habían estado hablando, conociéndose. Emily quería que Rebeca viniera a vivir con nosotros. Quería que fuera parte de la familia. Pero tu padre y yo no estábamos listos. Teníamos miedo de cómo reaccionarías tú, de cómo esto cambiaría la dinámica familiar. Así que le pedimos a Rebeca que esperara, que nos diera tiempo. Y la noche del accidente, Rebeca estaba con Emily y sus amigos en la fiesta del lago. Iba en el coche con ella. Pero según los testigos, Rebeca salió del coche justo antes de que llegaran a la curva donde ocurrió el accidente. Dijeron que Rebeca había recibido una llamada telefónica, que la llamada la alteró tanto que pidió que pararan el coche. Salió caminando por la carretera, tratando de alejarse. Y luego, cuando tu coche apareció de la nada, cuando el coche de Emily se salió de la carretera tratando de esquivarte, Rebeca corrió hacia el lugar del accidente. Los paramédicos la encontraron junto al coche destrozado, sosteniendo la mano de Emily mientras tu hermana daba sus últimos suspiros. Rebeca murió allí mismo, de un paro cardíaco. Los médicos dijeron que fue el shock, que su corazón simplemente no pudo soportar el trauma de ver morir a su hermana. Sara cerró los ojos. Las piezas finalmente encajaban. La llamada que había recibido Rebeca, la llamada que la había alterado tanto que había salido del coche, la llamada que de alguna manera había desencadenado toda la tragedia de aquella noche. ¿Quién la llamó?, preguntó Sara. ¿Quién llamó a Rebeca a las 3:17 de la madrugada? Su madre se giró para mirarla, y había algo en sus ojos que Sara nunca había visto antes. Algo parecido al terror. Nadie lo sabe, la policía investigó el número, pero era imposible de rastrear. Como si no existiera, como si viniera de ninguna parte y de todas partes al mismo tiempo. Lo único que sabemos es lo que Rebeca alcanzó a decir antes de subirse al coche. Le dijo a Emily que la voz al teléfono le había advertido. Le había dicho que no subiera a ese coche, que si lo hacía, moriría antes del amanecer. Y le había dicho algo más. Algo que Emily nunca me quiso repetir completamente, pero que la dejó aterrorizada. ¿Qué le dijo? Le dijo que la muerte viene en pares. Que cuando alguien muere por culpa de un secreto, otra persona debe morir para balancear la ecuación. Y que las llamadas continuarían generación tras generación hasta que la verdad finalmente saliera a la luz. En ese momento, el teléfono móvil de Sara comenzó a vibrar sobre la mesa de la cocina. Ambas mujeres miraron la pantalla. Eran las 3:17 de la tarde y el identificador mostraba un número que no existía. Un número que era imposible. Un número compuesto solo por 7. Sara miró a su madre. Su madre la miró a ella. Y sin decir palabra, Sara extendió la mano y contestó la llamada. La voz que escuchó esta vez no era la de Emily. Tampoco era un susurro distorsionado o una grabación antigua. Era una voz clara, femenina, joven. Una voz que Sara reconoció de las pocas veces que había visto videos de Rebeca en las redes sociales de Emily antes del accidente. «Hola, Sara», dijo la voz de Rebeca. «Finalmente estás lista para escuchar». «¿Qué quieres de mí?», preguntó Sara. Y su voz sonaba más calmada de lo que se sentía. «¿Qué se supone que deba hacer? Ya hiciste lo más difícil. Recordaste, aceptaste la verdad. Pero ahora viene la parte más importante. Necesitas decidir qué vas a hacer con esa verdad. Puedes seguir viviendo con ella enterrada, permitiendo que el ciclo continúe, permitiendo que más personas reciban estas llamadas y sufran como tú has sufrido. O puedes romper el ciclo. ¿Cómo? ¿Cómo rompo el ciclo? Contando la verdad. Toda la verdad. No solo a tu familia, no solo a ti misma, sino al mundo. Tienes que hacer que la verdad sea pública. Tienes que admitir lo que hiciste. Enfrentar las consecuencias. Solo así el ciclo se detendrá. Solo así los secretos dejarán de tener poder sobre los vivos. Eso me destruirá, susurró Sara. Me enviará a prisión. Arruinará mi vida. Tu vida ya está arruinada, Sara. Has estado viviendo en una prisión de tu propia creación durante 15 años. Al menos de esta manera, será una prisión con barrotes reales. Pero también será una prisión con la posibilidad de liberación, con la posibilidad de redención. Y más importante aún, será el fin de las llamadas. El fin del sufrimiento para otros inocentes que no tienen nada que ver con tus pecados. Y si no lo hago, entonces esta noche, a las 3:17 de la madrugada, recibirás la cuarta llamada. Y esa será la última. Porque después de la cuarta llamada, el precio se cobra. Y el precio es siempre el mismo. Tu vida, Sara. Tu vida a cambio de los secretos que te negaste a revelar. La llamada se cortó. Sara bajó el teléfono lentamente, miró a su madre, que estaba llorando en silencio junto a la ventana, y supo lo que tenía que hacer. Pasó las siguientes horas escribiendo, escribió todo, cada detalle de aquella noche, cada mentira que había dicho, cada vez que había tenido la oportunidad de decir la verdad y había elegido el silencio, escribió sobre su culpa, sobre su miedo, sobre
los 15 años que había pasado huyendo de sí misma, cuando terminó, llamó a la policía. Les contó todo, se entregó. Y mientras los oficiales la esposaban y la conducían a su patrulla, Sara sintió algo que no había sentido en 15 años. Sintió paz. No era felicidad, no era alivio, pero era paz. La paz de alguien que finalmente ha dejado de correr. El juicio fue rápido. Sara se declaró culpable de homicidio vehicular. La sentenciaron a 8 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional después de 5. Los medios locales cubrieron el caso extensamente. La historia de Sarah Mitchell, la enfermera que había mantenido un terrible secreto durante 15 años, se volvió conocida en todo el estado. Pero algo más sucedió, algo que nadie esperaba. Después de que Sara contara su historia, después de que la verdad saliera a la luz, las llamadas se detuvieron. No solo para Sara, sino para todos en Millbrook. La bibliotecaria, que había llevado registro de las muertes durante tantos años, no tuvo que añadir ningún nombre nuevo a su cuaderno. El ciclo se había roto. Han pasado 7 años desde entonces. Sara cumplió su condena, salió de prisión hace 2 años, con buen comportamiento, volvió a Millbrook, aunque no a la casa de sus padres, vive ahora en un pequeño apartamento sobre la librería del pueblo. Trabaja como voluntaria en un centro de crisis, ayudando a personas que luchan con la culpa y el trauma. Y cada noche, a las 3:17 de la madrugada, Sara despierta. No por una llamada telefónica, no por un susurro aterrador desde el otro lado de la línea. Despierta porque su cuerpo está programado para hacerlo. Y cuando despierta, se sienta en su cama, enciende la luz de su mesita de noche y escribe en su diario. Escribe sobre Emily, sobre Rebecca, sobre todas las personas que perdieron la vida por culpa de secretos que se negaron a salir a la luz. Escribe para recordar, escribe para honrar, escribe para asegurarse de que nunca, nunca vuelva a olvidar la verdad. Pero hay algo que Sara nunca le ha contado a nadie, algo que guarda solo para ella. A veces, en esas madrugadas silenciosas, cuando está escribiendo en su diario, su teléfono vibra con un mensaje de texto. Siempre desde un número desconocido, siempre el mismo mensaje. Gracias por recordarnos. Y Sara sabe quién envía ese mensaje. Sabe que Emily y Rebecca, donde sea que estén ahora, finalmente están en paz. Y sabe que su sacrificio, su disposición a enfrentar las consecuencias de sus acciones, salvó vidas. Rompió una maldición que había durado 50 años. Ahora déjame contarte algo que nunca había revelado antes. Algo que hace que esta historia sea aún más personal de lo que podrías imaginar. Porque verás, yo también recibí esa llamada, hace 3 años. A las 3:17 de la madrugada, y la voz al otro lado de la línea me contó esta historia. Me dijo que tenía que compartirla, que tenía que hacer que el mundo supiera lo que pasó en Millbrook y por qué es tan importante nunca guardar secretos que puedan destruir vidas. Al principio pensé que era una broma, una historia inventada por algún escritor de creepypastas intentando volverse viral, pero entonces investigué. Encontré los registros del juicio de Sarah Mitchell, encontré los artículos del periódico sobre el accidente de Emily y Rebecca, encontré el cuaderno de la bibliotecaria que ahora se guarda en los archivos históricos del pueblo como testimonio de aquellos años oscuros, y encontré algo más. Encontré que mi propia familia tenía conexiones con Millbrook, que mi abuela había crecido allí, que ella también había conocido a alguien que recibió las llamadas, alguien que no tuvo el valor de Sara para enfrentar la verdad, alguien que pagó el precio final. Así que cuando recibí esa llamada, cuando esa voz me pidió que contara esta historia, supe que no tenía opción. No por miedo, sino por responsabilidad. Porque los secretos tienen poder, y ese poder solo se rompe cuando nos atrevemos a decir la verdad, sin importar lo dolorosa que sea. Si has llegado hasta aquí, quiero que hagas algo por mí. Quiero que pienses en los secretos que guardas. No estoy hablando de pequeñas mentiras blancas o de sorpresas de cumpleaños. Estoy hablando de los secretos que pesan, los que te quitan el sueño, los que hacen que tu corazón se acelere cuando alguien menciona cierto tema, los secretos que sabes en lo más profundo de tu ser que deberían salir a la luz. No te estoy diciendo que los reveles, esa es tu decisión, pero quiero que los reconozcas, que los mires de frente, porque ignorar un secreto no hace que desaparezca, solo hace que crezca en la oscuridad hasta que se vuelve tan grande que amenaza con consumirte. La historia de Sarah Mitchell es real, las llamadas fueron reales, las muertes fueron reales. Y el precio de guardar secretos también es real. Tal vez no de la manera sobrenatural que esta historia sugiere. Tal vez no haya voces fantasmales llamándote en mitad de la noche. Pero el daño que causamos al ocultar verdades importantes es muy real. Las vidas que destruimos, incluyendo la nuestra, son muy reales. Así que te hago una pregunta. Si tu teléfono sonara ahora mismo a las 3:17 de la madrugada o de la tarde y al otro lado de la línea escucharas una voz que conoces pero que no debería estar allí, una voz que te pide que recuerdes, que te pide que enfrentes la verdad que has estado evitando, ¿qué harías?
colgarías y seguirías viviendo en la negación. O contestarías y finalmente te liberarías del peso de tus secretos. Piénsalo, porque nunca sabes cuándo podría llegar tu llamada. Y cuando llegue, ya será demasiado tarde para prepararte. Solo podrás responder con la verdad o continuar huyendo. Y créeme cuando te digo que nadie puede huir para siempre. Antes de despedirme, déjame decirte algo más. He recibido cientos de mensajes desde que empecé a investigar esta historia. Mensajes de personas que dicen haber recibido llamadas similares. Mensajes de personas que reconocen patrones en sus propias vidas. Mensajes de personas que, después de escuchar esta historia, finalmente encontraron el valor para enfrentar sus propias verdades. Uno de esos mensajes fue de una mujer en Argentina. Me contó que durante 10 años había guardado el secreto de que había falsificado documentos para conseguir un trabajo en el que una de sus decisiones causó indirectamente la muerte de un paciente. Vivía con esa culpa todos los días. Y una noche, hace 6 meses, recibí una llamada a las 3:17 de la madrugada, una llamada desde el hospital donde había trabajado. Un hospital que había cerrado hacía 5 años. La llamada duró exactamente 43 segundos, el mismo tiempo que la llamada que recibió Rebeca Torres, y la voz le dijo una sola frase: es hora de confesar. Esa mujer me escribió después de haber ido a las autoridades, después de haber confesado todo. Me dijo que enfrentaría cargos legales, que probablemente perdería todo lo que había construido en base a esa mentira. Pero también me dijo algo más. Me dijo que por primera vez en 10 años podía dormir, que por primera vez en 10 años no despertaba con el peso del miedo asfixiándola, que la verdad, por dolorosa que fuera, había sido su salvación. Otro mensaje llegó de un hombre en España. Me contó que había estado involucrado en un accidente de tráfico cuando era adolescente, un accidente en el que un peatón había resultado gravemente herido. El hombre nunca detuvo su coche, nunca reportó el accidente, dejó que la víctima fuera encontrada horas después por otros transeúntes. La víctima sobrevivió, pero quedó con daño cerebral permanente. Durante 25 años, este hombre vivió con ese secreto. Y entonces, una madrugada del mes pasado, su teléfono sonó. No a las 3:17, a las 4:32, la hora exacta del accidente. Cuando contestó, escuchó la voz de la víctima. Una voz que reconoció de las noticias que había visto obsesivamente en los días posteriores al accidente. La voz le dijo: sé quién eres. Siempre lo supe y te he perdonado, pero tú no te has perdonado a ti mismo y nunca lo harás hasta que digas la verdad. Ese hombre también confesó. También enfrentó las consecuencias legales y también me escribió para decirme que, a pesar de todo, sentía que finalmente podía respirar. Estos no son casos aislados. Desde que publiqué la historia de Sarah Mitchell, he recibido más de 300 mensajes similares. 300 personas que dicen haber experimentado algo parecido. 300 personas que guardaban secretos que las estaban destruyendo por dentro. 300 personas que encontraron, de una manera u otra, el empujón que necesitaban para finalmente decir la verdad. ¿Y sabes qué es lo más fascinante de todo esto? Que en el 90% de los casos, las consecuencias de decir la verdad no fueron tan devastadoras como temían. Sí, hubo repercusiones. Sí, algunas personas enfrentaron consecuencias legales. Sí, algunas relaciones se rompieron. Pero, en la mayoría de los casos, la verdad trajo consigo una sensación de liberación que superaba con creces cualquier castigo externo. Porque verás, el castigo más cruel no es el que nos impone la sociedad o la ley. El castigo más cruel es el que nos imponemos a nosotros mismos. Es despertar cada día con el peso de una mentira. Es mirar a los ojos de las personas que amamos y saber que les estamos ocultando algo fundamental. Es vivir en constante miedo de que alguien descubra la verdad. Es construir toda una vida sobre cimientos de arena que sabes que en cualquier momento pueden desmoronarse. La historia de las llamadas a las 3:17 de la madrugada puede ser sobrenatural o puede ser psicológica. Puede ser real en el sentido literal o puede ser una metáfora de cómo nuestra conciencia intenta hacerse escuchar cuando la hemos silenciado durante demasiado tiempo. Honestamente, no estoy seguro de cuál es la respuesta. Y tal vez esa no sea la pregunta importante. La pregunta importante es esta. ¿Necesitas que una voz fantasmal te llame en mitad de la noche para finalmente hacer lo correcto? ¿O puedes encontrar ese valor dentro de ti mismo ahora mismo, en este momento, sin esperar a que algo sobrenatural te fuerce a actuar? Sarah Mitchell encontró su valor demasiado tarde. 15 años demasiado tarde, pero al menos lo encontró. Muchas personas nunca lo hacen. Muchas personas se llevan sus secretos a la tumba, dejando tras de sí un rastro de dolor y confusión para aquellos que amaban. No seas una de esas personas. Si hay algo en tu pasado que necesita ser reconocido, aunque sea solo para ti mismo, reconócelo. Si hay alguien a quien le debes una disculpa, aunque hayan pasado años, discúlpate. Si hay una verdad que necesita ser dicha, aunque duela, dila, porque
El costo de guardar secretos siempre, siempre es mayor que el costo de revelarlos. Y si alguna noche despiertas a las 3:17 de la madrugada sin razón aparente, si tu teléfono suena con un número que no reconoces, si escuchas una voz que no debería estar allí, no tengas miedo. En lugar de eso, escucha. Escucha lo que esa voz tiene que decirte. Porque tal vez, solo tal vez, es tu última oportunidad de hacer las paces con tu pasado antes de que sea demasiado tarde. He estado investigando fenómenos paranormales y casos sin resolver durante más de 10 años. He escuchado miles de historias. He entrevistado a cientos de testigos. He revisado innumerables expedientes policiales y archivos históricos. Y puedo decirte con total honestidad que la historia de las llamadas de las 3:17 de la madrugada es una de las más inquietantes que he encontrado, no porque sea la más aterradora en el sentido tradicional. No hay monstruos, no hay demonios, no hay violencia gráfica. Lo que la hace tan inquietante es precisamente su simplicidad. Es solo una llamada telefónica, es solo una voz haciéndote una pregunta o recordándote algo. Pero esa simplicidad esconde una verdad profunda sobre la naturaleza humana, sobre cómo lidiar con la culpa, sobre cómo el pasado nunca realmente se queda atrás. Hemos intentado como sociedad racionalizar todo, explicar todo con ciencia y lógica. Y eso está bien. La ciencia y la lógica son herramientas maravillosas. Pero hay ciertas cosas que no se pueden explicar completamente con razonamiento lógico. Hay experiencias humanas que trascienden lo puramente material y los secretos, el peso de las verdades no dichas, definitivamente entran en esa categoría. Si le preguntas a un psicólogo sobre las llamadas de las 3:17, te dirá que son manifestaciones de culpa reprimida, proyecciones de nuestra conciencia, tratando de hacerse escuchar. Y probablemente tenga razón. Si le preguntas a un parapsicólogo, te dirá que son comunicaciones genuinas del más allá, espíritus de los muertos tratando de encontrar justicia o paz, y tal vez también tenga razón. La verdad probablemente está en algún punto intermedio, o tal vez la verdad es que ambas explicaciones son correctas simultáneamente. Lo que sí sé es esto: los secretos nos enferman, literal y metafóricamente. Estudios científicos han demostrado que guardar secretos importantes aumenta los niveles de estrés, debilita el sistema inmune, contribuye a problemas cardiovasculares y puede llevar a depresión y ansiedad crónicas. Nuestros cuerpos literalmente no están diseñados para cargar con mentiras pesadas a largo plazo. Y más allá de los efectos físicos, están los efectos espirituales o psicológicos, dependiendo de tu marco de referencia. Los secretos crean distancia entre nosotros y las personas que amamos. Crean barreras invisibles pero muy reales. Nos hacen sentir solos incluso cuando estamos rodeados de gente. Nos hacen cuestionar quiénes somos realmente y si merecemos el amor y la aceptación que recibimos. Sarah Mitchell pasó 15 años sintiéndose así. 15 años pensando que no merecía ser feliz. 15 años saboteando inconscientemente cualquier relación o oportunidad que pudiera llevarla a una vida plena. Porque en el fondo creía que no se lo merecía. Creía que era una impostora. Una asesina disfrazada de buena ciudadana. Y la tragedia es que Sarah no era una mala persona. Había cometido un error terrible. Un error con consecuencias devastadoras. Pero no era un monstruo. Era una adolescente asustada que tomó la peor decisión posible en un momento de pánico, y luego en lugar de enfrentar esa decisión, la enterró tan profundo que terminó distorsionando toda su percepción de sí misma y del mundo. ¿Cuántas personas conoces que están haciendo lo mismo? ¿Cuántas personas en tu vida están cargando secretos que las están consumiendo lentamente? Y más importante aún, ¿eres tú una de esas personas? No tienes que responderme. Esta es una pregunta que solo tú puedes responderte a ti mismo. Pero te pido que la consideres seriamente, porque la vida es demasiado corta para pasarla huyendo de nuestra propia sombra. La vida es demasiado preciosa para desperdiciarla en el miedo constante de que alguien descubra quiénes somos realmente. La verdadera libertad no viene de guardar secretos perfectamente. Viene de no tener secretos que necesiten ser guardados. Viene de vivir con tanta autenticidad e integridad que no haya nada en tu pasado de lo que tengas que esconderte. Y si ya tienes secretos, si ya hay cosas en tu historia que preferirías que nadie supiera, entonces la libertad viene de tener el valor de sacarlos a la luz y enfrentar las consecuencias. ¿Será fácil? No. ¿Será cómodo? No. Pero será liberador. Y a largo plazo, esa liberación vale infinitamente más que la comodidad temporal de mantener la mentira. Antes de terminar este vídeo, quiero compartir una última cosa. Hace 2 semanas viajé a Millbrook. Conocí a Sarah Mitchell en persona. Pasamos una tarde entera hablando en un café del pueblo. Y me dijo algo que se me ha quedado grabado desde entonces. Me dijo: durante 15 años pensé que guardar el secreto era protegerme a mí misma, pero en realidad era la forma más cruel de castigarme, porque me impedía sanar, me impedía crecer,
Me impedía convertirme en la persona que podría haber sido. La prisión de concreto en la que pasé 5 años fue más humana que la prisión mental en la que viví durante los 15 años anteriores. Y luego me preguntó algo. Me preguntó, si pudieras volver atrás y cambiar lo que hice aquella noche, ¿lo harías? Y le dije que sí, por supuesto. Y ella negó con la cabeza y me dijo, yo no. Porque si no hubiera cometido ese error, si aquella noche nunca hubiera sucedido, yo no sería quien soy ahora. No habría aprendido lo que aprendí. No habría ayudado a las personas que he ayudado. No habría roto el ciclo que estaba destruyendo vidas en este pueblo. No puedo deshacer lo que hice. No puedo traer de vuelta a Emily o a Rebeca. Pero puedo asegurarme de que su muerte tenga significado. Puedo asegurarme de que su historia ayude a otros a tomar mejores decisiones. Puedo vivir el resto de mi vida con integridad y honestidad, honrando su memoria de la única manera que realmente importa, siendo la persona que debía haber sido desde el principio. Esas palabras me cambiaron, me hicieron replantear mi propia relación con mis errores pasados, me hicieron preguntarme qué secretos estaba guardando yo, aunque fueran pequeños comparados con el de Sara, me hicieron comprometerme a vivir con más autenticidad. Y espero que esta historia haga lo mismo por ti, espero que te haga reflexionar, espero que te inspire a ser valiente, espero que si hay algo que necesitas decir o hacer para liberarte de tu propio pasado, encuentres el valor para hacerlo. Porque al final del día, todos estamos esperando nuestra propia llamada de las 3:17 de la madrugada. Todos tenemos esa voz interior que nos susurra verdades que preferíamos no escuchar. La diferencia entre vivir en paz y vivir en tortura interna es simple. Es la diferencia entre escuchar esa voz o ignorarla. Así que esta noche, cuando te vayas a dormir, presta atención. Si despiertas a las 3:17 de la madrugada, no será solo una coincidencia. Será tu subconsciente diciéndote que hay algo que necesitas enfrentar y cuando llegue ese momento, espero que tengas el valor de Sara. El valor de finalmente mirar a tu pasado a los ojos y decir, estoy listo para decir la verdad. Gracias por quedarte hasta el final de este vídeo. Si llegaste hasta aquí, significa que esta historia te tocó de alguna manera. Me encantaría saber qué piensas. Déjame un comentario contándome tu opinión. ¿Has tenido alguna experiencia similar? ¿Crees en las llamadas paranormales o piensas que todo tiene una explicación racional? ¿Hay algún secreto que esta historia te está impulsando a confrontar? No tienes que dar detalles si no quieres. Solo déjame saber que estuviste aquí, que escuchaste, que entendiste el mensaje. Porque eso es lo que buscamos todos, ¿no es cierto? Ser escuchados, ser entendidos. Saber que no estamos solos en nuestras luchas. Y si esta historia te impactó, por favor, compártela. No por mí, sino porque tal vez alguien en tu vida necesita escucharla. Tal vez alguien que conoces está cargando un secreto que lo está destruyendo. Tal vez esta historia sea exactamente lo que necesita para encontrar el valor de liberarse, ¿no? Suscríbete al canal si quieres más historias como esta. Historias que van más allá del simple entretenimiento. Historias que nos hacen pensar. Historias que nos desafían a ser mejores versiones de nosotros mismos. Cada semana subo contenido nuevo sobre misterios, casos sin resolver y fenómenos que desafían nuestra comprensión de la realidad. Y recuerda, la próxima vez que tu teléfono suene en mitad de la noche, no tengas miedo de contestar. Tal vez sea solo un número equivocado, o tal vez sea algo más, algo que has estado esperando sin saberlo. Una oportunidad de finalmente hacer las paces con tu pasado y comenzar a vivir en la verdad. Hasta la próxima. Duerme bien. Y si despiertas a las 3:17, ya sabes por qué. Pero antes de irme, déjame contarte una última cosa. Algo que sucedió hace exactamente 3 días y que me ha dejado sin dormir desde entonces. Algo que me ha hecho cuestionarlo todo sobre esta historia y sobre lo que realmente significa. Recibí un paquete en mi apartamento. No había remitente. Solo mi dirección escrita a mano con una caligrafía antigua, casi victoriana. Dentro del paquete había un objeto que me dejó helado. Era un teléfono antiguo, uno de esos teléfonos de disco de los años 70, color beige, desgastado, con el cable enrollado y una nota pegada con cinta adhesiva. La nota decía simplemente, para cuando llegue tu momento. Al principio pensé que era una broma de mal gusto. Alguien que había visto mis vídeos y decidió jugar conmigo. Dejé el teléfono sobre mi escritorio y traté de no pensar en él, pero cada vez que entraba a mi oficina, ahí estaba, mirándome, esperando. La primera noche no pasó nada. Dormí inquieto, pero nada fuera de lo normal. La segunda noche tampoco. Empecé a relajarme, a convencerme de que efectivamente era solo una broma. Pero la tercera noche, anoche, desperté sobresaltado. Miré el reloj de mi mesita de noche. 3:17 de la madrugada. Y desde mi oficina, al otro lado del pasillo, escuché algo que hizo que mi corazón se detuviera. El sonido inconfundible de un teléfono antiguo sonando, ese timbre metálico y estridente que ya nadie usa.
El timbre del teléfono que había recibido en el paquete. Me quedé paralizado en mi cama durante los primeros 3 timbrazos. Mi mente racional gritaba que era imposible. Ese teléfono no estaba conectado a ninguna línea. Era solo un objeto decorativo. No podía estar sonando. Pero lo estaba. El sonido era inconfundible, real, penetrante. Al cuarto timbrazo me levanté. Caminé descalzo por el pasillo frío de mi apartamento. La puerta de mi oficina estaba entreabierta. Una luz tenue, casi fantasmagórica, salía desde dentro. No recordaba haber dejado ninguna luz encendida. Empujé la puerta lentamente. El teléfono estaba allí, sobre mi escritorio, y su disco luminoso parpadeaba con cada timbrazo. 5, 6, 7. El sonido llenaba la habitación, llenaba mi cabeza, llenaba todo mi ser, con una mezcla de terror y fascinación. Extendí la mano. Toqué el auricular. Estaba frío, más frío de lo que debería estar cualquier objeto que hubiera estado en una habitación climatizada. Lo levanté, me lo llevé al oído y esperé. Por un momento solo hubo silencio. Ese mismo silencio, denso y vivo que Sara describió, el silencio que respira contigo. Y entonces una voz, no era la voz de nadie que conociera, no era una voz masculina ni femenina, era algo intermedio, algo atemporal. Has contado nuestra historia, dijo la voz, y ahora te toca a ti. Te toca decidir qué verdades estás listo para enfrentar, qué secretos estás dispuesto a revelar, porque todos tenemos secretos, incluso tú, el que cuenta historias de otros, incluso tú, el que se esconde detrás de su micrófono y su cámara, incluso tú tienes algo que necesitas confesar. Mi boca se secó, mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. Quise decir algo, quise gritar, quise colgar, pero mi cuerpo no respondía. Estaba atrapado en ese momento, suspendido entre el mundo real y algo más. Tienes hasta el final de este mes, continuó la voz, 30 días para decidir, 30 días para encontrar el valor que Sara encontró. Porque si no lo haces, si dejas que el tiempo se acabe sin actuar, entonces la cuarta llamada vendrá. Y ya sabes lo que significa la cuarta llamada. La línea se cortó. El teléfono dejó de emitir ese frío antinatural. Las luces de mi oficina volvieron a la normalidad. Todo parecía exactamente como debería ser, excepto que yo sabía. Sabía que algo había cambiado, que había cruzado una línea invisible y que ya no había vuelta atrás. Me quedé allí de pie durante no sé cuánto tiempo, sosteniendo ese maldito auricular, mirando ese maldito teléfono, preguntándome si realmente había sucedido o si mi mente finalmente había cedido bajo el peso de todas las historias oscuras que investigo. Pero era real, sé que era real. De la misma manera que Sara sabía que sus llamadas eran reales. De la misma manera que todas esas personas que me escribieron sabían que sus experiencias eran reales. Hay cosas en este mundo que no necesitan explicación científica para ser verdaderas. Hay experiencias que trascienden la lógica y tocan algo más profundo en nosotros. Así que ahora estoy en una encrucijada. Tengo un secreto que he guardado durante años, un secreto que me avergüenza, un secreto que, si lo revelara, cambiaría la forma en que muchas personas me ven. Y tengo 30 días para decidir qué hacer al respecto. Parte de mí quiere ignorar la advertencia, convencerme de que fue solo un sueño vívido o una alucinación inducida por el estrés. Pero otra parte de mí, la parte que ha escuchado suficientes historias como esta para saber que hay patrones que no pueden ser ignorados, esa parte sabe que tengo que actuar. Y tal vez ese sea el verdadero propósito de estas llamadas. No castigar, no atormentar, sino forzarnos a enfrentar lo que hemos estado evitando. Darnos un ultimátum que no podemos racionalizar. Un empujón final hacia la honestidad que todos necesitamos, pero que pocos tenemos el valor de buscar por nosotros mismos. No sé qué voy a hacer. Honestamente, mientras grabo esto, todavía no he tomado una decisión. Pero te prometo algo. Si decido revelarlo, lo haré aquí, en este canal, frente a todos ustedes. Porque si esta historia nos ha enseñado algo, es que los secretos pierden su poder cuando los sacamos a la luz. Y que la comunidad, la conexión humana, el simple acto de ser escuchado y no juzgado, puede ser la diferencia entre la destrucción y la redención. Así que estate atento, porque en las próximas semanas este canal podría tomar un giro muy personal, muy real. Podría pasar de contar las historias de otros a contar mi propia historia. Y si eso sucede, espero que estés aquí para escuchar, no para juzgar, sino para ser testigo, porque eso es lo que todos necesitamos al final. Testigos de nuestra humanidad, testigos de nuestras imperfecciones, testigos de nuestro valor para finalmente dejar de escondernos. Y quién sabe, tal vez mi historia inspire a alguien más a dar ese paso. Tal vez mi confesión sea el empujón que otra persona necesita para liberarse de su propia prisión de secretos. Tal vez todos estamos conectados de maneras que no comprendemos completamente, ¿no? Y al sanar nuestras propias heridas,
ayudamos a sanar las heridas de otros. O tal vez no. Tal vez estas llamadas sean exactamente lo que parecen. Una maldición, un castigo, una manifestación de fuerzas oscuras que no entendemos y que probablemente nunca entenderemos. Tal vez no haya redención, solo consecuencias. Pero incluso si ese es el caso, incluso si estoy condenado, sin importar lo que haga, prefiero enfrentar ese destino con honestidad que con cobardía. Prefiero caer sabiendo que al menos intenté hacer lo correcto que vivir el resto de mi vida, preguntándome qué habría pasado si hubiera tenido el valor de actuar. Sarah Mitchell me dijo algo más durante nuestra conversación. Algo que no mencioné antes, pero que ahora siento que necesito compartir. Me dijo que después de salir de prisión, después de hacer pública su confesión, algo cambió en ella a nivel fundamental. Dijo que por primera vez en su vida se sentía completamente presente, completamente viva, porque ya no tenía que usar energía manteniendo la mentira. Ya no tenía que monitorear constantemente lo que decía, lo que revelaba, lo que dejaba escapar. Toda esa energía que antes dedicaba a ocultar, ahora podía usarla para crear, para conectar, para ayudar a otros. Y aunque había perdido mucho, aunque había sacrificado su libertad física durante 5 años, había ganado algo infinitamente más valioso. Había ganado su libertad interna, su paz mental, su integridad. Me pregunto si yo tendré ese mismo valor. Me pregunto si cuando llegue el momento de la verdad, cuando tenga que elegir entre el confort de la mentira y el dolor de la honestidad, elegiré correctamente. Me pregunto si estaré dispuesto a sacrificar mi imagen, mi reputación, tal vez incluso mi carrera, por el bien de mi alma. No tengo la respuesta todavía, pero te prometo que cuando la tenga, serás el primero en saberlo. Mientras tanto, quiero que tomes esta historia no solo como entretenimiento, quiero que la tomes como una advertencia, como una invitación, como un espejo en el que puedas ver reflejadas tus propias verdades no dichas. Porque esta historia no es solo sobre Sarah, no es solo sobre las víctimas de Millbrook, no es solo sobre mí, es sobre todos nosotros. Sobre la condición humana, sobre nuestra tendencia a ocultar las partes de nosotros que consideramos inaceptables y sobre el precio que pagamos por esa ocultación. Así que te dejo con una pregunta final, una pregunta que espero te mantenga despierto esta noche, una pregunta que espero te haga reflexionar sobre tu propia vida y tus propias decisiones. Si supieras con absoluta certeza que dentro de 30 días tendrías que enfrentar las consecuencias de todos tus secretos, ¿qué harías diferente hoy? Si supieras que no hay escape, que no hay forma de seguir ocultando, que la verdad inevitablemente saldrá a la luz, ¿cambiaría eso la forma en que vives, las decisiones que tomas, las palabras que dices? Y si la respuesta es sí, si saber que los secretos no pueden mantenerse para siempre, cambiaría fundamentalmente cómo vives tu vida. Entonces, ¿por qué esperar? ¿Por qué no vivir de esa manera ahora? ¿Por qué no elegir la honestidad, la integridad, la autenticidad? No porque estés forzado a hacerlo, sino porque reconoces que es la única forma de vivir que verdaderamente vale la pena. Sarah aprendió esta lección de la manera más difícil posible. Yo estoy en proceso de aprenderla ahora. Y tú, bueno, tú tienes la ventaja de aprender de nuestros errores. Tienes la oportunidad de elegir el camino correcto antes de que sea demasiado tarde. Antes de que tu propio teléfono suene a las 3:17 de la madrugada. Usa esa oportunidad sabiamente. Y si alguna vez necesitas hablar, si alguna vez sientes que estás cargando un peso demasiado pesado, si alguna vez necesitas simplemente ser escuchado sin juicio, estoy aquí. Este canal, esta comunidad que hemos construido juntos, puede ser tu espacio seguro, tu lugar para comenzar el proceso de liberación. No tienes que hacerlo solo. Ninguno de nosotros tiene que hacerlo solo. Y tal vez ese sea el verdadero mensaje detrás de todas estas historias de terror, de todos estos misterios sin resolver, de todos estos fenómenos paranormales que investigamos. Tal vez el verdadero terror no son los fantasmas, o las maldiciones, o las llamadas misteriosas. Tal vez el verdadero terror es la soledad, es sentirnos aislados en nuestro sufrimiento, es creer que somos los únicos que hemos cometido errores imperdonables, pero no lo somos. Todos hemos cometido errores. Todos cargamos secretos. Todos tenemos partes de nuestro pasado que desearíamos poder cambiar. La diferencia entre aquellos que encuentran paz y aquellos que son consumidos por sus secretos no es la magnitud de sus errores, es su disposición a enfrentarlos. Su valor para decir sí, esto es lo que hice y esto es lo que voy a hacer para enmendarlo. Así que sé valiente, sé honesto y sobre todo, sé compasivo contigo mismo. Porque todos estamos haciendo lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos. Y a veces esas herramientas no son suficientes. A veces cometemos errores, a veces nos perdemos, pero siempre, siempre hay un camino de vuelta. Siempre hay una oportunidad de redención, siempre hay una posibilidad de comenzar de nuevo. Todo lo que necesitas es el valor de dar el primer paso. Gracias por acompañarme en este viaje, gracias por escuchar
hasta el final, gracias por ser parte de esta comunidad y gracias sobre todo por tu humanidad. Por tu disposición a explorar estos temas oscuros conmigo, por tu apertura a considerar posibilidades que desafían nuestra comprensión del mundo. Nos vemos en el próximo vídeo. O tal vez, antes de eso, nos vemos en la sección de comentarios donde finalmente compartiré mi propio secreto. El tiempo dirá. Por ahora, cuídate. Mantente seguro. Y recuerda, si tu teléfono suena a las 3:17 de la madrugada, ya no tienes que tener miedo, porque ahora sabes qué hacer. Ahora sabes que la llamada no es una maldición, es una oportunidad, una última oportunidad de hacer lo correcto antes de que sea demasiado tarde. Responde esa llamada, escucha lo que tenga que decirte y luego haz lo que sabes que debes hacer. Enfrenta la verdad, libérate del peso, comienza a vivir de verdad. Y si necesitas un poco de inspiración, piensa en Sara. Piensa en cómo transformó su mayor error en su mayor fortaleza. Piensa en cómo su disposición a enfrentar las consecuencias salvó vidas, rompió una maldición, cambió el destino de todo un pueblo. Tú también puedes hacer eso. Tal vez no a esa escala. Tal vez tu verdad no salve vidas o rompa maldiciones, pero salvará tu vida, romperá tu maldición personal y eso es más que suficiente. Así que adelante, da ese paso, haz esa llamada, di esa verdad, vive con integridad y cuando finalmente lo hagas, cuando finalmente te liberes de ese peso que has estado cargando, espero que regreses aquí y me lo hagas saber, porque quiero celebrar contigo, quiero ser testigo de tu transformación, quiero ser parte de tu historia de redención, porque al final del día eso es lo que somos, contadores de historias. Y las mejores historias no son las de terror o misterio, las mejores historias son las de transformación, de caída y levantamiento, de error y redención, de oscuridad y luz. Tu historia merece ser contada, tu verdad merece ser escuchada, tu transformación merece ser celebrada. Así que no esperes a que suene el teléfono. Empieza ahora, empieza hoy, empieza en este mismo momento. El tiempo nunca es el correcto, las circunstancias nunca son perfectas, siempre habrá una razón para esperar un día más, una semana más, un año más, pero cada día que esperas es un día más que vives en la mentira, un día más que cargas ese peso, un día más que podrías estar viviendo en libertad, pero eliges vivir en prisión. No desperdicies más días, no desperdicies más energía, no desperdicies más de tu preciosa y única vida manteniendo secretos que solo te hacen daño. Sé libre, sé honesto, sé valiente y nos vemos del otro lado. Hasta entonces duerme bien. O si no puedes dormir, si te despiertas a las 3:17 sabrás exactamente qué hacer. Este ha sido tu amigo, tu compañero en estos viajes por lo inexplicable, despidiéndose por ahora, pero no por mucho tiempo. Porque tengo la sensación de que mi propia historia está a punto de comenzar y cuando lo haga, estarás allí para escucharla. Gracias por todo y que encuentres el valor que todos necesitamos para finalmente vivir en la verdad. Nos vemos pronto.